Advertencia: este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Familia, bienvenidos. Este es un episodio muy especial para nosotros, así que muy bienvenidos a Juego de Asesinos. Kiki, ¿cómo estás el día de hoy? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. A pesar de que tengo a Kiki, tengo a otras personas. A ver, Kiki, ¿a quién tenemos el día de hoy? A ver, hoy estamos de manteles largos, vinimos con invitadazos. Dimensión 593 nos acompaña en nuestra casa del crimen el día de hoy, así que bienvenidos, chicos. Hola, buenas noches. Estos chicos tienen un podcast, hablan de historias de terror, coleccionismo, cine y etcétera, pero qué mejor que ellos para explicarles. A ver, chicos, cuéntenos, denos el chisme completo. Que empiece el Kiki, que empiece Kiki hablando. Okay. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias, familia de Juego de Asesinos, por recibirnos hoy noche en sus hogares. Y efectivamente, como les decía Marta y Kiki, nosotros somos Dimensión 593, donde los multiversos confluyen, y es un podcast que trata básicamente todo lo que tiene que ver con temas paranormales, misterios sin resolver, cosas extrañas que pasan en el mundo, y básicamente también tratamos todo lo que tiene que ver con cultura geek, hacemos unboxing, somos coleccionistas. Entonces es una mezcla muy interesante de temas bastante variados. Sí, creo que eso es lo más resumido que podemos decir del podcast que tenemos, pero sí, efectivamente, nosotros obviamente estamos en YouTube, somos un canal básicamente de YouTube y podcast en sí, y bueno, nos pueden encontrar en las plataformas que ya se quedarán por aquí. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Kiki, por invitarnos esta noche. Es un placer estar con ustedes y juntar estos dos universos tan grandes para esta noche, dar un muy buen programa para ustedes. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, de verdad. Esto se va a poner bueno, chicos. Es la primera vez que grabamos con video, así que si nos están escuchando en iVoox, por favor, vayan a YouTube y chequen el video. Nos está yendo como de nervios, pero ahí estamos. No se olviden de seguir a estos chicos en todas sus redes sociales, YouTube, Spotify, iVoox y donde puedan. Denles manita arriba, déjenles comentario, ya saben, todo lo que nos hacen a nosotros, los favores que nos hacen, por favor, pásenlo a estos chicos. Ya saben que es súper importante para nosotros. Y pues antes de comenzar, ya se la saben, Marta. No somos profesionales, Ni somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. No, nos reímos de nuestros malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Entre otras cosas. Si crees en algún momento que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. No te vamos a gustar, somos una mala cita ciegas. Swipe left. Ay, llámale al amigo. Yeah. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox. Y así, con esta intro tan larga, les vamos a comentar también que en este especial de Halloween hablamos sobre películas de terror y de miedo que ustedes se tienen que requemar, pero de ya. Las primeras 5 están en el programa de estos chicos, así que ya saben, vayan corriendo ahorita, suscríbanse y escuchen este episodio primero y después se regresan aquí y ya continúan la lista. Les vamos a dar tiempo, es más, ahí unos minutitos. Vayan. Ya, yo creo que ya se regresaron. ¿Ves tú? Creo que fue suficiente tiempo para que vuelvan. Ok, chicos, ¿están listos? Vamos a jugar. Barbora Splorova nació en la República Checa. Cuando era pequeña, desarrolló una desorden de crecimiento conocida como
discúlpenme, aquí viene la mala pronunciación. Hipopituitarismo. Este desorden se caracteriza por afectar a la hipófisis, que es la glándula que controla las hormonas en el cuerpo. Puede afectar de muchas formas. En el caso de Balboa, la hizo parecer que era una niña de 13 años. No hay mucha información sobre sus padres o su niñez, pero por tener esta enfermedad, creció en un centro de salud mental. Cuando salió de este instituto, usó su desorden como una ventaja, actuando como una niña en busca de una familia que la adoptara. Era una mujer con mucha inteligencia y era buena para manipular a las personas. Lograba que las personas se sintieran pues mal por ella, ¿no? Y así es como ella conseguía lo que quería. Es que qué fácil no trabajar y irte a buscar a alguien que te mantenga, ¿no? Y más cuando estás así de joven, ¿no? Porque si te miran así de afuera vas a ser, pues es una niña, necesita familia. Uh-huh. Un día ella conoció a dos hermanas, Clara y Caterina, dos mujeres que padecían de esquizofrenia. Con este desorden mental, las chicas se convertían en otros personajes. Pero a pesar de esto, vivían una vida, pues, normal, entre comillas, ¿no? Y pacífica. Clara atendía a la universidad y ahí es donde conoció a Barbora en el 2007. Barbora se presentó como Aneka. Muy pronto se hicieron las mejores amigas. Y Barbora convenció a Clara, pues, que estaba siendo torturada en su casa y que por favor le ayudara a escapar. Porque ella en ese momento estaba en cuidados juveniles, en un lugar para niños, pues decía que eran niños sin hogar. Entonces le dijo, ayúdame, me están maltratando, ayúdame a salir de esta, ¿no? Así que Clara, pues decidió llevársela a su casa y la adoptó. En la casa vivía Caterina, Clara, y Clara tenía dos niños, uno de 8 años y uno de 10. Se dice que Clara cuidaba bien a sus hijos a pesar de su desorden mental. Y a Barbora pues le caían las hermanas bien, pero odiaba a los niños. Hacía cosas malvadas en la casa, como quebraba objetos y después culpaba a los niños. Y claro, pues los niños eran los que agarraban de los padres, ¿no? Los padres los regañaban y los chiquillos, pues sin hacer nada, pobrecitos, porque esta chica los culpaba. Usando el hecho de que las chicas parecían de esquizofrenia, Barbora se aprovechó y las convenció a las hermanas a que entraran a una secta o un cult, diciéndoles que era una religión llamada The Grail Movement. Y el líder se hacía llamar el Doctor. Entre las muchas actividades ilegales, también debían cometer canibalismo como parte de los rituales. Y así es como Barbora tomó control de la casa. Trajo jaulas y las puso en el sótano, donde encerraron a los niños. Comenzaron a torturarlos, los quemaban con cigarrillos, los golpeaban todos los días. Los niños estaban sucios y vivían en sus heces. Barbora se obsesionó con tenerlos vigilados, así que instalaron una cámara para mirar a los niños todo el tiempo. Uh-huh. Los vecinos que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo al lado de su casa, compraron un monitor para instalarlo en su casa porque apenas habían tenido un bebé, así que decidieron ponerla en el cuarto de su bebé para mirarlo cuando estaba dormido. Ustedes saben, papás nuevos. Y cuando trataron de conectar la cámara, se conecta al monitor de los niños de lado. Los vecinos inmediatamente miraron a los niños y sabían que eran los niños del lado, ¿no? Porque los conocían. Inmediatamente llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, encontró a los dos niños y a una niña abrazando a un oso, pidiendo ayuda. Los niños fueron enviados a un hospital y Barbora fue mandada a un centro juvenil
Las hermanas fueron arrestadas y lamentablemente uno de los niños muere porque pues estaba muy herido, malnutrido, tampoco le daban agua, así que los pobres niños estaban a punto de morir. Bárbara, claro que se escapó. Se fue a Norway, donde cambió de nombre y se puso Adam. Se hizo pasar por un niño de 13 años. Subió de peso, se cortó el pelo y encontró a otra familia que la adoptara, otra vez adoptara entre comillas. Asistí a la escuela y las personas ahí se dieron cuenta que su nivel de madurez e inteligencia no era congruente con la edad de un niño de 13 años. La sometieron a un background check y dan con su verdadera identidad. La confirman cuando la República Checa pone su foto en todos los lados. Es arrestada y la llevaron a la República Checa, donde admite por todos sus crímenes y es sentenciada por 5 años en prisión. Claro, que no sabemos muy bien cómo son las sentencias allá, así que por una cosa u otra se le redujo su sentencia y para el 2011 salió, pero nadie sabe dónde está. Y ahora vamos a la película. A ver, chicos, ustedes siguen. Y nadie sabe dónde está actualmente. O sea, desapareció una vez más. No, desapareció una vez más. Nadie sabe dónde está, de acuerdo a todo lo que miramos. Ajá, está por ahí rondando el mundo. Bueno, pero de esto hay una película bastante conocida y es una película estadounidense. Esta película fue dirigida por John y fue protagonizada por Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e Isabel Fuhrman. Y está basada exactamente en el hecho que ustedes acaban de contar. A esta película se la llama La Huérfana. ¿Qué más sabemos de esto, Chris? A ver, como dijo Quique, buenas noches para todos. Y sí, Quique, como nos comentó, la dirección de esta película de La Huérfana la tuvo Jaume Collet Serra. Es conocido Jaume Collet Serra dentro del mundo de Hollywood. Creo que ha hecho un muy buen trabajo en los últimos años haciendo películas. Él es español, es un cineasta español nacido en Barcelona. Si es que le suena de algo el nombre, él dirigió La Casa de Cera, The House of Wax, una de las películas que más se conoce, creo, últimamente de este mundo. Jaume decidió dirigir esta película, pero lo hizo de un modo bastante intrigante, porque muy aparte de que Collet dirigió la película, la producción la hizo con dos grandes conocidos en el cine, Joel Silver, que es uno de los grandes directores de Hollywood, y también con Leonardo DiCaprio. Esto creo que muchas personas no lo saben, porque DiCaprio estuvo a cargo de dirigir también partes de la película. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué se hizo tan conocido esto? Porque Joel Silver y DiCaprio tienen dos formas de dirección completamente distintas. Sin embargo, llegaron a un muy buen acuerdo, donde obviamente DiCaprio, con su empresa, que él tiene la empresa que se llama Appian Way, que creo que es muy conocido también para las personas que saben del mundo del cine, él solo decidió colaborar con la relación con todo lo que es del desarrollo creativo y la idea del guión. Y obviamente, y después de esto, Silver tomó ya la dirección junto con Collet Serra y dirigieron la película. Esta es una dirección bastante extensa que se hizo bastante dispar, pero muy divertida, porque a fin de cuentas creo que el producto de la película fue muy bueno. Igual en esta película se discutieron bastantes tópicos, porque incluso las personas que han visto la película, me imagino que todo el mundo ha visto The Orphan, había una frase que se intentó cambiar, la Warner Bros. Cambió, no aceptó que esto esté dentro de la película, porque en el trailer había una parte que decía, la protagonista decía, debe ser difícil querer a un hijo adoptado tanto como uno propio. Esto no les gustó mucho. La forma obviamente no cayó muy bien dentro de la sociedad, sobre todo de la sociedad estadounidense,
y se decidió cambiar el tráiler. El tráiler se lo cambió, se le dio vuelta para hacerle un tráiler un poquito más light y para que no suene tan feo esta frase, que la verdad es bastante impactante a principio que se lo escucha. Bueno, aparte de esto, no sé si es que recuerdan ustedes de esta parte donde la niña seduce a su padre cuando la madre ya está en el hospital. Esta escena iba a ser una escena bastante amplia, incluso iba a tener contenido sexual, pero por la misma razón se decidió cambiar. El momento en que ya comenzaron a rever la película y comenzaron a ver las escenas que querían grabar, dijeron no, la niña obviamente no va a hacer este tipo de escenas, vamos a cortar, y se cortó esta escena corta que se tiene que Esther está al lado de su padre, intenta coquetear con él y él la envía a su cuarto. Estas son curiosidades que se pueden dar dentro de la película, que se pueden decir que es una película bastante nueva y creo que todo el mundo la ha visto. Y como Kike también dijo, Isabel Fuhrman, que es la actriz de esta niña que hizo de Esther, le encantó a los directores cuando estaban audicionando, porque en las audiciones se tenía una idea de una niña de piel muy, muy blanca, cabello rubio, y que tenía facciones distintas a lo que tiene Fuhrman. Pero cuando estaban haciendo el casting, vieron que Fuhrman era una gran actriz, les encantó el papel que hicieron y decidieron irse con esta actriz para la película. Y es así como Fuhrman logró estar en la película. Sí, otro de los temas que tuvieron que cambiarse no solamente fueron guiones y tampoco fueron el tema del tráiler, sino que una de las cosas que queda como curiosidad de la filmación de esta película es el clima. Y no nos referimos al clima interno entre las personas, sino que mientras grababa la película, esto era justamente cuando la historia, mejor dicho, se desarrollaba justamente en otoño, lo que llevó al equipo a rodar varias tomas en exteriores durante justamente esta estación para ir preparando el terreno a la película. Pero días antes de comenzar de manera oficial el rodaje de la película, las ubicaciones previstas en Toronto, donde se grabó esta película, se vieron afectadas por una nevada de dimensiones históricas, si así se lo puede llamar, lo que provocó de manera obligada el cambio del desarrollo de la trama de otoño a invierno. En un inicio, toda esta película se iba a llevar a cabo en otoño y se decidió que toda la película se lleve a cabo en invierno justamente por todo el clima que estaba sucediendo. También se modificó la canción definitiva que marcaría al personaje protagonista, ya que en un principio esta canción iba a ser ¿Qué será, será?, que en inglés le conocen como Whatever Will Be, Will Be, pero la cambiaron por Glory of Love. Y durante los descansos del rodaje, Isabel Fuhrman decidió aprender a tejer, un interés que le surgió a esta joven actriz cuando observó a Vera Farmiga con su compañera haciendo exactamente lo mismo. Estas son algunas de las curiosidades que rodearon a esta película. Realmente es muy buena. Como referencia a esta, también existe una película un poco similar, basada en esta historia, no como La huérfana, que copia literalmente los hechos reales, sino que se basa, la cual se llama Caso 39, pueden buscarla, y tiene una historia muy similar de una niña que simplemente trata de asesinar a los protagonistas. Es muy, muy interesante, y esta vendría a ser la recomendación para este top 10, ¿no? Esta vendría a ser nuestra recomendación número 6. Efectivamente. Y de hecho, para las personas que quieran y que les guste un poquito el cine y demás, les doy como dato, Fuhrman, la actriz de la niña que hace en la película, ella le preguntaron que obviamente que cómo era tan buena, o sea, cómo interpretaba este personaje tan oscuro siendo tan joven. Y ella dijo algo que personalmente a mí me encanta, porque ella dijo que se basó en Anthony Hopkins. Creo que todo el mundo sabe aquí quién es Anthony Hopkins, y dice que exactamente se basó justo en la película de El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs, para hacer este papel protagónico. Y bueno, esperamos tenerla muchos años en pantalla porque es una gran, gran actriz. A ver, Marta, ¿tienes dudas? ¿No? ¿Nada? No, muy bien. Han hecho su trabajo. Muchas gracias. Buen hecho. ¿Me pintan una carita feliz? ¿Ah?
Happy face. Ok. Una sticker. La estrellita en la frente y vámonos. Oh, sí, esas estrellitas. Ya. Ahora nos vamos a seguir con la siguiente historia, de la cual no pudimos encontrar mucha información, pero es que se dice que en un crimen de la época de los 40, aproximadamente en 1944, se encuentran 2 cuerpos mutilados rodeados de fotografías muy extrañas en una casa de campo en Uruguay. Se supone que el film o la película intenta recrear los 74 minutos de la vida de estas personas. Así que, chicos, ¿cuál es la película que está basada en estos hechos? Estamos hablando de la famosa película La Casa Muda. Esta es una película que, bien como lo acaba de decir Kiki, es una película uruguaya que relata una historia de terror bastante particular. ¿Y por qué es bastante particular? Porque aunque ustedes no lo crean, esta película, dirigida por Gustavo Hernández, es grabada en una sola toma. Una de las cosas y uno de los hechos que más llama la atención es que esta película fue grabada en una sola toma y con una cámara no necesariamente profesional, en la cual tratan de recrear, como lo decía Kiki hace un momento, los últimos minutos de vida de unas personas que fueron secuestradas. Chris, ¿qué tienes por ahí? Sí, exactamente, justo como dijo aquí, que la parte más interesante de esta película, y creo que por qué la hemos decidido poner en este top 10, ha sido porque si bien es una película que se basa en un hecho que simplemente aparecen 2 cuerpos y no se sabe nada de lo que pasó con este caso, lo interesante es que esta película es una película uruguaya realizada por Gustavo Hernández, como nos contó Quique, y está hecho en una sola toma de 79 minutos continuo el rodaje. La actriz que interpreta, como podemos ver en la fotografía, la actriz que interpreta al personaje principal es Florencia Colucci, una actriz uruguaya igualmente, de la cual nunca había participado. Que es lo divertido de Colucci, es que ella dice que lo que menos le gusta ver en el cine es el cine de terror, que nunca le ha gustado el cine de terror, pero sin embargo decidió subirse al barco cuando Hernández le propuso esta película, porque era algo fuera de lo usual y de lo clásico. Es una película, como les contamos, uruguaya, un país que no suele producir películas de terror, sin embargo es una muy buena película. Se hizo un remake de la película con el mismo nombre en Estados Unidos, que se llama, está salida al cine en el 2011, The Silent House, exactamente el mismo nombre, y bueno, esta película causó bastante intriga dentro del mundo del cine, estuvo en el 2010 en Cannes, se le estrenó en el Festival de Cannes, también estuvo en el Festival de Sitges en el 2010, igualmente en el Fantasy Film Fest, y estuvo en Melbourne en el Film Festival de ese año mismo, en el Festival de Río igualmente. Y bueno, lo que se dice es que este largometraje se basa en este hecho, como nos contaba Kiki, que pasó en 1944 en una vieja casa de campo, y en la cual se concreta que existe en el poblado de Godoy esta casa. Para las personas que nos estén escuchando y sean de Uruguay van a saber muy acertadamente dónde se les está localizando esta casa. Y lo que se encuentran son estos 2 hombres sin signos que fueron torturados, perdón, y con terribles signos de mutilación. Son 2 hombres, ahí hay que aclarar algo, son 2 hombres y una mujer, son 3 cuerpos. Exacto. Los que se encuentran tal cual mutilados, con signos de tortura, y es un crimen que nunca se llegó a resolver en Uruguay. Es un crimen que quedó ahí porque no, a pesar de las investigaciones, no se supo absolutamente nada más. Es justamente por eso que los directores de la película deciden tomar esto, hacen las investigaciones pertinentes en ciertas bibliotecas y tratan de crear o de imaginar cómo fueron estos últimos 78 minutos. Por eso se dice que es una película mixta. Une la realidad de lo que fue efectivamente este crimen con una fantasía de lo que los directores tratan justamente de pensar que pudo haber ocurrido.
Uno de los hechos más importantes de esta película es que cuando ustedes la vean o cuando tengan la oportunidad de verla, van a poder experimentar que la película juega con lo que nosotros sentimos cuando estamos en nuestra propia casa durmiendo y de repente escuchamos un ruido. Exacto. Esa sensación de que estás dormido y de repente escuchas un ruido y agudizas tus sentidos, tu cuerpo se paraliza e intentas identificar qué es lo que está sonando, es exactamente con lo que juega esta película para poder llevarte a ese nivel de clima y de terror. Se cree y se dice que la omnipresente, porque así la podemos llamar, porque fue justamente la estrella de toda la película, Florencia Colucci, vivió estas sensaciones realmente mientras grababa la película. Efectivamente. Y de hecho, esta película, como dice Quique, lo interesante y el punto neurálgico de la película es que la película lleva el género del horror a lo más básico. No es una película que tiene CGI, no es una película que tiene monstruos saliendo de ningún lado, son sonidos, cosas muy, muy básicas. Como dijo Quique, este sentido de estar solo en una habitación o estar solo en una casa y escuchar ruidos que a todos nos pone los pelos de punta, es lo que quisieron experimentar. Creo que lo más impactante de esta película es que esta película fue grabada con $6,000 americanos, no se grabó con un centavo más. $6,000 fue el presupuesto de la película. Es una película muy buena, la verdad, deberían vérsela porque es una película bastante, bastante buena. Este género y con este aspecto gótico victoriano que se intenta dar en la que se juega en la imagen de la película es muy buena. La iluminación y las locaciones son perfectas y obviamente nos recuerda a estas películas y hace ecos básicamente al proyecto de La Bruja de Blair y incluso a REC, la película que también creo que todo el mundo ha visto. Hay que recordar que la casa muda solo utiliza un plano de toma, ¿no? Toma continua. No hay, exacto, una toma continua y solo utiliza un plano. Por lo tanto, ustedes pueden vivir desde una primera persona todo lo que está sucediendo. Tal como dice Chris, podríamos decir que recuerda a ese tipo de filmación de La Bruja de Blair que en algún momento causó tanto pánico. Y esta película repite eso de una forma magistral. Creo que esto es lo que pasa cuando haces una película o cuando ves una película que es tan como relatable. Cuando tienes que entender lo que está pasando dentro del film, es como que, oh my God, eso sí te da miedo saber que son cosas que realmente pueden pasar porque ya sucedieron antes y porque estás como en ese hype de, es que esto a mí ya me pasó y está pasando aquí, qué miedo, y lo puedes hacer más. Es como cuando... La flor de piel, vaya. Exactamente, es como cuando el día siguiente vas a tu trabajo y le cuentas a alguien y le dices, anoche estaba durmiendo y me susurraron en la oreja, te amo, mi amor. ¿Y eso qué tiene de malo? Que vivo solo. Ya. Una pregunta, y tal vez no la saben. ¿Sabes cuánto hizo esta película? O sea, cuando salió y en el cine. ¿Cuánto recaudó? Le hice por ahí hace un momento. No, la recaudación de la película se sigue contabilizando por el hecho de que como es una película bastante nueva, no han dado un box office de cuánto exactamente hizo, por el mismo hecho de ser uruguaya, y obviamente después salió la versión americana. Ah, ok. Digo, siempre metiendo la cuchara. Es que fue poquito dinero para hacer una película y es muy popular. Nada de dinero. Gastaron $8,000. Eso es todo el presupuesto que se gastó. O sea, se gastó $6,000 más $2,000 en cosas extras de la película. Fueron $8,000 total el budget de la película. Pero lo interesante es justo esto, que si es que tú ves en términos de cine, uno requiere bastante dinero para hacer una película. O sea, creo que las películas que son muy, muy de bajo presupuesto tienen presupuestos de $250,000, $300,000, incluso eso es bastante alto, pero $6,000 es prácticamente una película hecha sin nada de dinero. Recordemos que teníamos que pagar actores, iluminación, sets y todo lo demás. Entonces, sí, creo que hicieron un muy buen trabajo en ese punto. Es como decirles, chicos, vamos a hacer una película, aquí tengo el dinero, vamos a hacerlo en mi casa y ya. Exactamente. Lo que sí podemos saber, por ejemplo, es que La Casa Muda en el año 2012 fue nominada para los premios Iris en Uruguay, justamente, que son los premios más importantes en el tema de cine. Fue nominada en 3 categorías: Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Director.
Obviamente, como mejor película fue nominada La Casa Muda, mejor actriz Florencia Colucci y mejor director Gustavo Hernández. Sí. Los resultados de estas nominaciones fue que ganó como la mejor película, ganó como la mejor actriz y como mejor director quedó nominado. Pero ganó 2 de las categorías más importantes de este año. Sí, por cierto, el remake americano que se hizo, obviamente la protagonista de estos, creo que las personas que hayan visto, es Elizabeth Olsen, que tampoco necesito decirles quién es Elizabeth Olsen, pero ella fue la protagonista de la película en versión americana. La bruja del corazón de muchas personas, y los geeks me van a entender cuando digo que es la brujita del corazón de muchos. Dios mío, pero bueno. Ok, ahora, familia, ustedes han escuchado esta historia porque la hemos sacado en nuestro podcast. Estamos hablando de Edward Theodore Gain. Ed Gain. Ed Gain nació en La Crosse, Wisconsin, el 27 de agosto del 1906. Su padre era un alcohólico y su madre era muy dominante, que le enseñó a su hijo que las mujeres y el sexo eran malos. Son malos, chicos, ¿ok? Malos, ¿ok? ¿Escuchan? Boo. No te haces. Gain se crió junto a un hermano mayor en una granja aislada en Plainfield, Wisconsin. Después de la muerte del padre, Gain, en 1940, murió su hermano. Claro que muchos dicen que la muerte de su hermano fue en circunstancias pues misteriosas, porque murió durante un incendio. Poco después, su amada madre también falleció. Tenía problemas de salud. Ella falleció en 1945. Así que Gain se quedó solito en esta grande granja, porque era pues, granja de familia, ¿no? En noviembre de 1957, la policía encontró el cuerpo sin cabeza y destripado de una chica que se llamaba Bernice Worden en la granja de Gain. Tras una mayor investigación, las autoridades descubrieron una colección de cráneos humanos juntos con muebles y ropa, incluido un traje. Todo esto estaba hecho de partes de cuerpo humano y de piel. Gain le dijo a la policía que había desenterrado las tumbas de mujeres recientemente enterradas y solo las que recordaban, pues, o las que se parecían mucho a su madre, ¿no? Porque, pues, él tenía como un poquito de amor por ella. Ok. Un poquito. Poquito. Casi nada. Los investigadores encontraron los restos de 10 mujeres en la casa de Gain, pero al final se le relacionó con solo 2 asesinatos, Bernice Worden y otra mujer local, Mary Hogan. Gain fue declarado mentalmente incapacitado para ser juzgado y lo enviaron a un hospital estatal en Wisconsin. Su granja, claro, atrajo a muchas personas que tenían curiosidad de mirar los muebles y todo lo que estaba en la granja, ¿no? Hasta que un día se quemó. Otra vez, no saben si alguien fue y encendió esto, tal vez el pueblo, porque pues me imagino que tener tantas personas que venían a ver esta granja, pues no era muy bueno para ellos, o tal vez un pirómano que andaba por ahí. No se saben, así que lo único que saben es que se quemó. En 1968 se consideró que Gain estaba lo suficientemente, pues, bien como para ser juzgado, pero el juez finalmente lo declaró culpable por razón de locura. Y ustedes saben que a nosotros no nos gusta eso. Y pasó el resto de sus días en una instalación estatal. A ver, chicos, díganos en qué película aparece Ed Gain. Voy. Estamos hablando básicamente de esta película Dead End Youth. Es una película que personalmente yo creo y considero que fue
¿cómo podemos decir? Ha sido tratada injustamente. Esta película se estrena en 1974. Es escrita por Alan Ormsby y codirigida junto a Jeff Gillen. El problema de esta película, que justamente trata dentro del cine de terror en la vida de Ed Gein, yo la considero que ha sido injustamente tratada porque muy pocas veces aparece dentro de un top 10 de películas de terror y ella debería estar. ¿Cuál fue el problema y por qué muchas personas la han dejado de lado? Es porque el mismo año de su estreno se estrenó The Texas Chainsaw Massacre, la famosísima The Texas Chainsaw Massacre, siendo esta última película la elegida como la cinta de terror de ese año y obviamente todo el tema de la importancia de ver esta película como un clásico. Una ironía es que las dos películas se basan exactamente en el mismo asesino, pero siendo esta la película que más cerca trata la forma real de pensar y de comportarse de este mítico asesino. Está protagonizada por Robert Blossom, es el recordado y temido vecino de Kevin McAllister en Home Alone, quien le da vida al ficticio Ersakov. Les recuerdo, obviamente, que esta película es una recreación de la vida de Ed Gein y por lo tanto no se utilizan los nombres reales. Pero es una película de terror que debería y que, claro, obviamente en este crossover que estamos haciendo, la vamos a poner como una de las películas de terror más importantes de esa década, porque vale la pena verla. Exactamente, sí. Esta película de The Range, creo que, bueno, en las personas que nos estén escuchando y la hayan visto en español, se llamó Trastornado en español, ese es el nombre que se lo dio, pero el nombre técnico de la película es The Range, Confesiones de un necrófilo, perdón. ¿Cuál es el problema con esto? Que en ningún punto descubrieron que Ed Gein había tenido relaciones sexuales con los cadáveres. De hecho, a él se le preguntó y se le dijo que si es que había practicado necrofilia con los cadáveres, y él textualmente dijo, no, nunca lo había hecho, huelen muy mal los cadáveres. Algo que nos dejaría pensar y nos daría pensar que él nunca tuvo relaciones sexuales con ellos. Sin embargo, la película fue llamada de este modo. The Range está considerada como una de las buenas películas que existen en el cine de horror porque retrata muy bien lo que fue la vida de Ed Gein. Obviamente se cambiaron detalles, como dijo Kike, para proteger a las familias de las víctimas y proteger su buen nombre, pero sí hubo cosas que estuvieron muy bien recreadas. Por ejemplo, cuando su madre fallece y él comienza a buscar partes de cuerpos para intentar armar a su madre nuevamente, igual se ven este tipo de cosas que sí pasaron en la vida real. Recordemos que Ed Gein tenía partes de cuerpos, mutilaciones, incluso había hecho cosas con la piel y demás de las víctimas. Incluso este famoso cinturón de pezones que él había creado, ¿no? Que fue una de las cosas que más llamó, creo que, la atención en la época. Entonces, la mayoría de cosas que pasaron en la película, de verdad pasaron. Esta película también fue interesante porque el director quiso filmar en Estados Unidos, a lo que se opusieron y dijeron que no se iban a filmar en los Estados Unidos. Estados Unidos no dio los permisos para que se filmen y obviamente tenían que buscar algo bastante parecido a la recreación de la granja, como tú mismo dijiste, Marta, y fueron a filmarlo en Canadá. En Canadá se dieron los permisos. Esta película fue completamente filmada en Canadá, fue dirigida y fue bastante bien recreada, la verdad. Incluso esta película, en el 2002, la Metro-Goldwyn-Mayer la puso dentro de su Midnight Movies, en los DVDs, las versiones de DVDs que hay, que incluso dentro de estas mismas películas en los años 80 estuvo Motel Hell, que creo que también es uno de los clásicos del cine. En el 2007 en Alemania se votó una versión de colección por el 30 aniversario de esta película,
que se la puede encontrar en el mercado. También se la sacó en Blu-ray en United Kingdom, y dentro de esta es la famosísima Arrow Films la que tiene esta película dentro de su listado. Así que más o menos estos son los datos que se pueden dar dentro de la película de The Range. Véanla porque en verdad es una película que vale la pena. Kike bien lo dijo, The Chainsaw Massacre creo que opacó mucho a The Range, pero esta película creo yo que está incluso mejor ambientada en ciertos aspectos que The Chainsaw Massacre, porque también es otro gran éxito, ¿no? Se dice que The Range fue tan brutal, pero tan brutal para los espectadores, que es justamente por eso que los espectadores escogieron The Texas Chainsaw Massacre, porque The Range mostraba una brutalidad y una frialdad única al momento de los efectos especiales. En fin, Tom Savini, uno de los grandes directores en efectos especiales, estuvo atrás de eso, y decían que lo que se mostraba al parecer eran cadáveres reales, lo que las personas estaban viendo, y esto generó que la gente pues realmente no tolere mucho esta película. Como un dato curioso de esto, durante la película existe una intervención de un narrador que hace símil a lo que sucedía en la serie de Twilight Zone. No sé si ustedes recuerdan la famosísima serie de Twilight Zone, donde de vez en cuando aparecía el narrador hablando y diciendo lo que pasaba en la dimensión desconocida, y efectivamente, pues eso también sucede a lo largo de esta película. Y en el año de 1993, la compañía que lanzó esta película en VHS, Moore Video, planeó estrenar la secuela titulada justamente como The Range 2, pero finalmente esto nunca llegó a suceder. Además, también creo que la razón más importante por la que no se podría dejar grabar este tipo de películas en la época es porque dijeron que fue grabada ¿qué año? Esto fue grabada en el 70 y déjame te confirmo, tú está aquí. ¿Dónde está? Es del 74. 1974. Está en el mero auge de lo que fue los asesinos en serie. Exactamente. Está basada en lo que es la cuna de lo que es los perfiladores del FBI, lo que es entender un serial killer, cómo proceden las personas que tienen una mente mucho más diferente en cuanto a crímenes se refiere. Es como lo más nuevo, lo más aterrador, y no nada más eso, sino que en este tiempo están operando Bundy, Casey, todas estas personas al mismo tiempo, y decir, vamos a hacer una película de uno de ellos, es como, ¿por qué le estás dando atención a esta persona? ¿Por qué le estás dando atención a alguien que está haciendo tan malo a la sociedad y estamos tratando de compartirlo en este momento? Entonces creo que era como tratar de evadir el morbo y darle un poco más de respeto a las víctimas en ese aspecto, pero al final del día son las películas que más acaban vendiendo en algún momento, ¿no? Porque son como, la gente está curiosa de saber qué es lo que hay detrás de una persona de este tipo, y tratas de buscar un poco de la humanidad y la historia y qué lo trajo aquí, aunque no lo comprendas del todo, de todas maneras te gustaría saber qué es lo que pasó detrás. Esta es muy buena película. Es muy, muy buena película. De hecho, justo lo que acaba de decir Kiki es bastante importante, porque esto justo que tú dijiste, ¿por qué se le da protagonismo a personas tan malas prácticamente? ¿Y por qué revictimizar a las familias que lamentablemente tuvieron que perder a un ser querido, ser hijas y demás, por esta situación? Y de hecho en The Range se ha criticado mucho esto de esta película. Creo que es la única cosa que creo que se la ha criticado, es que no coinciden mucho la persona verdadera que falleció con la actriz que interpreta. Incluso si es que nosotros nos ponemos a ver en la historia de verdad de Ed Gein, cuando se encuentra el cuerpo de Berenice Worden, esta no era una persona de 20 años como se muestra en la película, que en la película de The Range se muestra una chica muy muy joven que fue la que se encontró dada la vuelta la cabeza y abierta por la mitad. Incluso la en la vida real lo que Gein hizo fue
decapitar a esta persona y se encontró la cabeza en otro lado de la casa, incluso, si no estoy mal, se le encontró dentro del refrigerador y el cuerpo estaba colgando abierto por el tórax completamente. Entonces, este tipo de cosas creo que fueron estas licencias artísticas que se tomó la producción de la película para intentar no ser tan realistas al momento de narrar la muerte de las personas que de verdad pasó. Yo considero que la licencia artística que se tomó fue justo por lo que dijo Kiki, de estar en esta época justo de pasaban las cosas, se hacían películas y era algo muy nuevo. No es lo mismo tratar esto 20, 30 años después que poco tiempo después de lo que sucedió. Y pero recuerden que... Oh, sorry. No, tranquila, Marta, dinos. Lo que dijiste de que el cuerpo estaba colgado, cuando entró el oficial a la casa, estaba la casa oscura y él se topó con el cuerpo, pero pensó que era un cerdo porque era una granja. Exacto. Cuando prendió la luz, se dio cuenta que era una mujer, pero es igual como tú dices, era el cuerpo colgado de una señora que desapareció del pueblo, que era muy conocida y pues no sé por qué, ella fue su víctima, pero igual se le hizo fácil agarrarla y tratarla como un animal. Ahora, lo curioso de todo esto es que efectivamente, todos ustedes lo han dicho, esta película fue un poco puesta de lado por el tema de lo que estaba sucediendo, pero Chain Massacre se basa exactamente en la misma historia, pero no la topa de la misma manera, no la cuenta tan real, sino que la vuelve mucho más ficticia, creando una historia de un asesino completamente diferente. Y esa es la película que sí se permite comercializarla de una manera mucho más abierta, porque además tampoco era tan cruda como lo que mostraba The Range. Entonces, porque es esa clave de es ficticio. Entonces, no es lo mismo cuando una película te dice basado en una historia real, te quedas como de que, ¿dónde pasó? ¿Por qué pasó? Exacto. Y si es tan nuevo y obviamente una historia como la de Game es conocida por todos lados. Todo el mundo, entonces, no es como que la gente no sabía de qué se trataba la película. Y cuando te encuentras una película que dice, esto no es real, esto es fiction, no es creíble, van a pasar cosas como mágicas o van a pasar cosas que ni al caso. Entonces la gente desasocia una cosa con la otra y sueltan la imaginación y dicen, podemos comercializar algo que decimos que no es real y que la gente siga creyendo que está segura en casa porque esto es ficticio. En vez de decir, esto sucedió y te puede pasar a ti, literal. O sea, mostrarlo y enseñarlo. Como les digo, creo que la mayoría de las películas que dan más miedo son aquellas que son relatable. Esas en las que te puedes decir, yo estoy en mi casa, como dices tú, estoy solo y me hablan por un lado. ¿Sí me entiendes? Esa idea de que alguien se puede meter a tu casa un día o esa idea de que un día puedes desaparecer de la calle, como les digo siempre, mis datos que nadie necesita, en 19 segundos te pueden levantar. Es como que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto me pueda suceder a mí? Y eso es lo que da más miedo. Exactamente. El terror real siempre es el terror que da más miedo que cualquier otro. Sí. Y ese es el número... I don't know. 8. No, es la recomendación número 8. Nos podemos mandar una película si quieren. Yo creo que yo estaba esperando así a ver a qué rato se daban cuenta y por eso repetía 7. Sí, 7. Obvio, todo fríamente calculado, todos estábamos aquí planeando esto. Sí. Así era para ver si nuestros espectadores y nuestros oyentes están llevando la cuenta de las películas. Claro. Están poniendo atención, háganos caso. O sea, y vamos a las últimas 2 películas. Pero yo creo que antes de llegar a estas 2 películas, ¿qué tan bonito ven este top 10? Está bueno, ¿no? ¿Verías estas películas, Marta? ¿Has visto todas las películas? No. No, Por favor, volvemos a lo de ella. Vayan al episodio anterior, ya saben, los chicos, ahí se van a enterar todo lo que pasó. Deberían oír la discusión que tuvimos ayer. La familia sabe que yo y Kiki somos muy
asustonas, Miedosas. miedosas, Cortadistas. no miramos cosas así. O sea, que no podemos, Marta, decirte que eso que tienes ahí atrás está que se mueve desde hace un rato solo. No, No quiso ni siquiera No. dar la vuelta, Marta. sabe. Bueno, lo bueno es que estás acompañada de esa persona que está sentada ahí. Pero Del bueno. niño que Ya. está ahí al lado tuyo. Sí. Mi amigo. Bueno, ¿está acá o acá? Detrás. Oh, Y yo creo que es muy interesante lo que tú acabas de decir, porque según nuestra lista, ustedes tienen que contarnos una película que estoy seguro que muchas, o mejor dicho, la historia de una película que estoy seguro que muchas personas creen que es totalmente ciencia ficción. Sí. Cuéntenos sobre la siguiente película, porque personalmente yo me sumo a ese grupo de personas. Yo cuando propusimos esto, decía, no puede ser que esto sea basado en una historia real. buenísima, buenísima. Buenísima. Muy Yo creo que a toda la familia les gusta mucho porque seguido suben memes en el grupo de Facebook sobre esta película en específico. Así que les voy a contar. Esta es la historia de William Stanley Milligan, quien nació el 14 de febrero de 1955. En pleno Fue- San Valentín. ¿Ah? Sí. En pleno San Valentín, 14 de febrero. Claro. ¿Oh? Es hijo del amor, you know. Qué romántico. Fue uno de los hijos del cómico estadounidense Johnny Morrison, y el padre se suicidó cuando este niño tenía solo 4 años de edad. Su madre, Dorothy, intentó arreglar pues su vida privada varias veces, pero acabó casándose con un hombre de apellido Milligan en 1963, quien era una persona muy cruel que se inclinaba por la violencia y el sadismo. Las investigaciones consideran que la personalidad de William Milligan, es decir, la más joven, conocida como Billy, comenzó alrededor de los 8 años, cuando su padrastro lo violó en un granjero junto a la casa de Milligan. De acuerdo a las investigaciones, la personalidad más joven que vive dentro del hombre tiene aproximadamente 3 o 4 años. La primera vez que él fue arrestado en 1975 fue por robo a mano armada. Se dice que este hombre perdió el control de su cuerpo a los 16 años de edad, cuando intentó suicidarse por primera vez. Arthur, una de sus personalidades, era un experto y oficial de seguridad que estaba dentro del cuerpo de este chico. Se dice que puso a dormir al dueño del cuerpo y para así poder tomar control sobre lo que él hacía. Después, el dueño principal, pues, no se vuelve a despertar. El número de personalidades, después de que el dueño del cuerpo se duerme, aumenta. 2 de ellos llevaron a Milligan a la prisión por primera vez. Una de las personalidades se llama Brooklyn Fell, quien estuvo involucrado en robos de parejas homosexuales, y su amigo Kevin atacó a una farmacia. Una de las personalidades también de Milligan describió el mundo interno como una habitación oscura, en la cual hay un centro como un rayo de luz, y la persona que necesita el lugar hace a un lado a la otra para ponerse en ese lugar. Mientras estuvo en prisión, la principal personalidad dominante era un yugoslavo, Dragan, y pues después de la prisión, el inglés Arthur tomó el lugar. Y cabe mencionar que como estas personalidades viven en diferentes lugares o son de diferentes regiones, el acento, la forma de moverse, la forma de hablar, incluso el tono de la voz, cambia cada vez que una de ellas se apodera de su cuerpo. Se dice que estas 2 personas, el yugoslavo y Arthur, deciden quién está al mando cuando ellos se hacen a un lado. Milligan fue puesto en libertad condicional en 1977 y, sin embargo, unos meses más tarde, fue arrestado una vez más por violar y robar a 3 estudiantes. 2 de las víctimas lo identificaron por fotografía y así se le somete a un examen psicológico.
Las personalidades dominantes dejaron que el verdadero dueño del cuerpo, Billy, pues saliera a flote. Así, de esta manera, Billy quería continuar con lo que había comenzado al principio antes de irse a dormir, que era suicidarse. Pero, pues, en ese momento, en cuanto dice Billy, ok, ya estoy de regreso en mi cuerpo, me voy a suicidar, comienza a darse de golpes en la cabeza contra la pared. Y al final le falla su intento de suicidio, solamente queda tirado en la calle por un tiempo, en lo que se despabila. El tribunal admitió que Milligan estaba, pues, lo determinaron como loco o insane, y lo enviaron a una clínica estatal para recibir tratamiento. Pero esta era la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que un hombre es diagnosticado con personalidad múltiple. Y pues no sabían cómo tratarlo, no sabían cuál responsabilidad penal darle, cómo saber si lo que estaba diciendo era real o si era un problema mental, no tenían idea. La mente de Billy había pues un lugar para muchas personas. Tenía personalidades de maestro, de niños, de niñas, incluso tenía una mujer que era lesbiana, que se supone esta mujer es la que hizo las violaciones a mujeres. Los psiquiatras creen que la razón de la división de las personalidades fueron por las burlas del padrastro y después por las violaciones, y pues como no tenía al padre que se suicidó cuando él tenía 4 años y nadie lo defendió cuando era pequeño, pues tuvo que comenzar a manifestar su, ¿cómo se le llama? Un coping mechanism. Okay. Un mecanismo de defensa. There you go. Un mecanismo de defensa, y de esta forma hace que sus personalidades comiencen a ser split, que es la división. Entre las personalidades de William estaba April, de 19 años, que estaba obsesionadísima con la idea de matar al padrastro. La chica estaba siempre en la cabeza de Milligan, diciéndole que tenía que hacer un plan de venganza. Pero entonces Arthur se ponía de pie y le decía, no, te haces a un lado, no vamos a matar al padrastro. Después, diferentes personas que ya estaban viviendo ahí también tenían sus vidas privadas. Es decir, dentro de su mente había unas personalidades que tenían una relación amorosa entre ellos. Una que era Tommy, de 16 años, y Alan, de 18. Pero las relaciones íntimas estaban prohibidas para todas las personalidades masculinas de Milligan, porque eso podría determinar que él tiene una enfermedad. Es decir, él decía, si mis personalidades masculinas tienen relaciones sexuales, eso quiere decir que estoy no nada más loco, pero soy homosexual. No sé qué tenga que ver eso ahí en su mente. Daniel Keyes en su libro menciona que en el momento del contacto con las víctimas, él estaba bajo la influencia de la droga y no se sabe si esto es lo que explica el caótico cambio de personalidades al momento de atacar a las víctimas. Los médicos deciden que Milligan padecía de esquizofrenia aguda y pues solo hubo unos pocos casos de división de personalidad múltiple, por lo que se necesitaba hacer exámenes adicionales pues para tener un diagnóstico preciso. La psiquiatría moderna clasificó a Milligan como un ejemplo clásico de patología. Su historia y sus fotografías se incluyeron en muchos manuales de capacitación sobre el tema de terapia y el diagnóstico de enfermedades mentales. El hombre pasó alrededor de 10 años en una clínica psiquiátrica y se cree que fue puesto en libertad en 1988, porque supuestamente estaba curado. Sin embargo, existía evidencia de que el paciente pues no estaba bien de la cabeza todavía para poder salir. Según el abogado, algunas paredes estaban cubiertas con fórmulas matemáticas y otras estaban pintadas apresuradamente en la casa de este joven. Los médicos creían que la personalidad de Milligan devolvía el control al cuerpo y sin embargo, pues no sabía cómo estaban las cosas en realidad. El hombre vivió en California durante algún tiempo, hizo negocios cinematográficos, pero nada llegó como a un punto donde dijera, sí puedo hacer una película sobre mí mismo. Simplemente hizo negocios sobre el caso.
y después dejó de interactuar con sus conocidos y ni siquiera pues sacaba el dinero del banco, no pagaba sus deudas, no se sabe bien qué era lo que estaba haciendo en realidad, y lo último que se sabe de él es que estaba en un asilo. Después, en el 2014, se da la noticia de su muerte en la prensa del 16 de diciembre. La causa de muerte de este hombre fue de cáncer y pues simplemente estuvo en un asilo de ancianos, pero su problema mental nunca fue tratado y nadie sabe qué onda con él. Así que, chicos, me imagino que no quería ser homosexual, no solo porque tenía esquizofrenia, pero también porque los tiempos no era algo muy grave, ¿no? Me imagino que decía, no, ya soy esto, y a pesar de esto, yo pienso que por eso no quería ser. A mí me preocuparía muchísimo más decir, tengo un problema de split personality, que estarme preocupando de otra cosa. Pero en los tiempos todos estaban en el closet, ¿no? O sea, no salían. La época no es buena para esto. Pero sí, la verdad es que estaba súper canijo tratar de entender. Es como decir, tienes un problema más grande que quién te gusta o a quién quieres amar, ¿no crees? O sea, tu problema de verdad es grande. Tu personalidad ni siquiera está ahí. Entonces... Claro, porque yo ahorita me puse a pensar, ¿quién murió? O sea, siendo así muy francos, ¿quién fue quien falleció al final de cuentas? Sí. Porque posiblemente, si él estuvo en asilo, muchas de sus personalidades en algún punto vieron ir falleciendo. Y al final, ¿quién fue quien murió? Sí. Porque para nosotros puede parecer raro, pero para el mundo en el que él vivía con varias personas a la vez. Sí, ¿quién tenía el control? ¿Quién tenía el control ese momento? Ajá, ¿quién estuvo ahí? Wow. Y creo que el momento en que oyen esto, pues a las personas que nos están escuchando ya se les viene una película de la que vamos a hablar, ¿verdad, Chris? Totalmente, vamos a hablar de una película famosísima últimamente que todo el mundo creo que conoce, se llama Split, creo que es la famosísima película que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visto en algún punto, porque es de estas películas nuevas, en español para las personas que hayan visto, se llama la película Fragmentado. Es una película que la verdad causó bastante polémica en cierto punto, porque este es un thriller psicológico prácticamente, es un thriller de horror psicológico que se lo estrena en el 2016. Vamos a hablar un poquito de lo técnico y ya les explico por qué causó tanta controversia. Además es parte de una trilogía, ¿no? Split no Totalmente. Es como solamente una película, es parte de la trilogía que Night Shyamalan en algún momento había empezado con Unbreakable en un comienzo. Exactamente, justo como nos dice aquí que Shyamalan fue es el director de esta película. ¿Qué es lo interesante creo que de esta película? Que todo el mundo conoce a Shyamalan por dirigir películas grandiosas en su época, como recordemos, creo que la primera película que lo catapultó a la fama, si es que no estoy mal, creo que fue The Sixth Sense. Todo el mundo creo que vio esta película, ya había dirigido películas anteriormente en el 99, El Sexto Sentido fue esta gran película que este director se puso las botas con esto. Unbreakable también fue una de las películas que él dirigió, The Village también, incluso The Village es muy buena. Muy buena película, Lady in the Water, que fue en el 2006. E incluso para las personas que no sepan esto, él dirigió The Last Airbender en el 2010, que personalmente yo considero que fue una de las películas malas de él. Pero Split es una gran película. ¿Por qué causó tanta atención y por qué llamó tanta atención la película? Porque esta película topa este trastorno que psicológicamente ahora se lo llama trastorno de personalidad disociativo. Está ya considerado como un trastorno. Se criticó mucho esta película porque se decía que se hacía incluso un tipo de mofa y burla en contra de las personas que padecen este trastorno. Yo no lo veo así. Yo veo que es una película que recauda muchísimo, muy bien la historia
como nos lo explicaba Kiki de Billy Milligan, ¿no? Pero más que burla, la Organización Benéfica Australiana de Salud Mental, la SANE, declaró que películas como esta van a reforzar una falsa noción estereotipada de que las personas que viven con enfermedades mentales complejas son intrínsecamente peligrosas y violentas. Exactamente. Más que una burla, lo que les preocupaba, y en especial a la SANE, que fueron los quienes hicieron todas estas declaraciones, era que las personas piensen que cualquier persona que tenga este tipo de trastornos, todos, o sea, íbamos a generalizar pensando que todos eran peligrosos y violentos. Es lo mismo que pasa con la esquizofrenia en este tiempo. Todo el mundo cree que una persona que padece esquizofrenia va a ser una persona que tenga problemas violentos, y la verdad es que no. Muchos de ellos padecen esquizofrenia, tienen tratamiento y pueden vivir una vida semi-normal, digámoslo de esta forma, porque usan muchísimo medicamento, terapias y todo ese tipo de cosas, pero en realidad es importante como mencionar nada más que como que se trata de acentuar nada más la vida de una sola persona y no a todos en general. Así es, pero en este caso la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y Disociación publicó una declaración desacreditando este estereotipo de los pacientes peligrosos con trastorno de identidad disociativa, o lo que se conoce actualmente como GIG, y criticar cómo se hizo la película. Dijeron, a expensas de una población vulnerable que lucha por ser reconocida y recibir el tratamiento efectivo que ellos merecen. Algunas personas con desorden de identidad disociativa se manifestaron en contra de esta película y obviamente de su comercialización, y al mismo tiempo a favor por la representación de múltiples personalidades como atemorizantes o violentas. Incluso escribieron cartas directas al director. O sea, fue una película que realmente trajo toda una controversia el momento de hacerla. Sí, no sé si ustedes han visto, alguno de ustedes chicos han visto algún video de este tipo de cosas. Yo alguna vez estaba yo viendo, esto es típico que comienzas a ver videos de gatitos en internet y terminas en las profundidades del internet. Y hay perdón, acabo de... Un momento, por favor. Denme 2 minutos para asimilar que Cristian ve videos de gatitos en internet. Kiki, tú también. Ya. Los gatitos en internet son mis favoritos. Rompe, exacto. ¿Quién no ha visto videos de gatitos? Yo nunca he visto un video de gatitos en internet. Especialmente en ese video donde sale el gatito así con la cara de ¡ah! ¡Oh, me encanta! Yo me burlo. ¿Sabes qué? Me encanta ese video. Es mentira, porque el otro día yo puse a mi bebé y tú lo miraste. Bueno, entonces vi un gatito en una videollamada, pero no veo videos de... O sea, me imagino a Cristian llegando a la oficina, sacándose la corbata, colgando el terno, sentándose sumamente serio frente a la computadora y diciéndole a un cliente, un momento, por favor, debo revisar unos documentos, y poniendo Sweet Kitty en YouTube. Este videos de gatitos en internet son la cosa más bonita que puedes ver en este mundo. Ok, por favor, volvamos con Split antes de que me nazca otra personalidad después de escuchar esto. Bueno, volviendo al tema, justo por esto, retomo, el día que estabas viendo videos de gatitos. Videos de en internet y llegué a ver esto, es increíble, la verdad, es un trastorno que debe ser muy, muy difícil vivir con este trastorno, porque yo me recuerdo que estaba viendo una entrevista de una persona que sufre de este trastorno, y bueno, él comenzaba hablando tranquilamente y de repente hacía switch, era como prender y apagar un interruptor, o sea... Perdón, ustedes que están más al día con esto, Cris, y tú capaz lo sabes, hay una artista, hay una cantante que tiene este tipo de trastorno o es un problema de memoria. He visto algunas entrevistas de esta chica que la entrevistan, ella está hablando muy normal y de repente lo que tú dices, hace switch. No sé si estoy bien, no quiero equivocarme y por eso no voy a dar nombres. ¿No les suena nada a ustedes? No, que yo sepa. No. Ok, entonces aquí no lo voy a poner, pero en interno hablamos porque en serio he visto estos videos y es una cantante que está actualmente de moda y muestran los videos de cómo ella se comporta. Es más, de lo que yo estaba viendo, a ella, a sus giras le acompaña siempre su mamá para poder cuidarla frente a estos cambios que tiene de humor. Sí, porque... Ahora estoy entregada.
Sí, porque en esto yo estaba justo viendo y ella decía que hay, bueno, yo vi varias entrevistas, en una de ellas era una chica, eh, si no estoy mal era de Londres, y ella decía que hay cosas que a ella la activan, hay cosas que hacen trigger en su cabeza y la activan, y por ejemplo ella dice que era una persona como de 20 y pico de años, 22, 23, si mal no me equivoco, y dice que por ejemplo pasar al lado de una juguetería ella no puede, porque el momento en que pasa al lado de una juguetería, ella ve los juguetes y su personalidad, ella tiene una personalidad de una niña muy, muy pequeña, de unos 5 años, hace switch y se queda viendo y comienza a comportarse como una niña de 5 años. E incluso en la entrevista tuvo varios cambios, la chica y el chico. Y bueno, estaban hablando normalmente y de repente se quedaban como viendo en un punto blanco así y ¡pac! Cambiaban y comenzaban a hablar con otro tono de voz. Incluso la chica, me acuerdo que tenía una personalidad de un hombre y bueno, me acuerdo que ella estaba con una falda y ella volvió en noción cuando cambió de personalidad, dijo, ¿qué hago con falda? Y se puso una chaqueta que ella tenía sobre las piernas y dijo, yo no doy la entrevista si no es tapando mis piernas porque yo no hice, la que se puso falda fue el nombre de la chica que no recuerdo en este momento. La verdad debe ser un problema súper grande porque ellos dicen que, como tú mismo lo dijiste antes, dentro de su mente vives una vida completamente distinta y se activa y tú a veces no tienes idea dónde estás. Estas personas no es que cambian y siguen viviendo en el punto en el que están, sino que cambian y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me encuentro aquí? Incluso es un peligro para ellas porque si es que tienes una personalidad que, yo qué sé, que le gusta salir de noche y tú haces un switch en tu casa y te vas a las 2, 3 de la mañana a un bar, conoces una persona que no tiene idea de esto y se aprovecha de ti en cierto punto, tienes que saber controlar. Creo que es, y entiendo el por qué se hizo mucha crítica a esta película, la verdad. Pero, bueno, básicamente esos son los puntos álgidos de la película. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte técnica nada más de la película. Esta película fue protagonizada por James McAvoy, que creo que todo el mundo lo conoce, Anya Taylor, perdón, que fue la actriz de esta película, pero los datos curiosos así que vamos a soltar de esta película es que, por ejemplo, cuando se estaba grabando, Anya Taylor decía que tenía mucho miedo de actuar con McAvoy, porque es un gran actor, y decía que tenía terror de hacer las escenas con él, así que McAvoy tenía que estar hablándole, diciéndole, mira, no te preocupes, tranquila, en medio set para que ella se tranquilice. Como dijo Kike hace algún momento, Split viene en esta trilogía de Split, Unbreakable, y la última que se... No, Unbreakable, o en español El Protegido, luego viene Split, y al final viene Glass. Ajá. Es la trilogía pensada por Shyamalan al comienzo. Una curiosidad muy interesante y que cuando la imagino me hubiera parecido muy, muy, ¿cómo decirlo? La realidad donde esto sucede debe ser muy buena. Es que quien iba a ser el personaje principal fue Joaquín Phoenix. Exacto. Pero después de los casting y demás deciden que justamente sea James McAvoy quien asume el protagónico. Sí, la verdad es que sí, eso hubiera sido bastante interesante verlo a Joker como Kevin, ¿no? Y de hecho... Porque si vamos por eso, seamos francos, vamos a hacer una comparación con el papel que hace Joaquín Phoenix como el Joker en ese tema de enfermedad mental, es realmente interesante, es muy interesante. Pero bueno, en esta realidad, en esta línea temporal, tenemos a McAvoy en Split, así, y no hay que negarlo, verlo es realmente impresionante. A lo menos quienes han visto la película, las escenas donde él se convierte, y les voy a dejar aquí un pequeño spoiler a quienes no lo hayan visto, las escenas donde él se convierte a la bestia, vean ese cambio que él genera físicamente en su contextura, es mis respetos. Y de hecho, justo lo que acaba de decir Kike, la bestia, este personaje creo que fue el punto neurálgico de por qué se criticó mucho a la película. La bestia está basado justo en el caso de verdad que nos contaron anteriormente Kiki y Marta, de Billy Milligan. Billy Milligan, dentro de sus 10 personalidades que él las llamaba los indeseables, en el grupo de los indeseables, estaba la 24ª personalidad, que no se llamaba la bestia, pero se llamaba el profesor.
El profesor, para Billy Milligan, decía que era todas las personalidades conjuntas, incluso cuando él se transformaba a el profesor, él decía, yo soy Billy en una sola pieza. Incluso se dice que cuando se estaba haciendo el profesor, fue el que ayudó a escribir el libro, porque él le explicaba al doctor todas las personalidades y cómo funcionaban todas las personalidades dentro de su cerebro. Era como la mente maestra o el que vigilaba a todos los demás. Entonces, sí se menciona eso como su biografía, es como dice el escritor del libro, dice, yo me senté frente a él y yo estaba hablando con el profesor. Exacto. Perfecto. Y esta es la 9ª recomendación. Ahora sí, la 9. La 9. Y la última. Vamos a cerrar con broche de oro. Okay. Le encanta el Kike esta película. Literalmente con broche, sí. Es una de mis películas y uno de mis casos favoritos. Estefanía Gutiérrez Lazaro era una adolescente que vivía en Madrid, en una familia en Vallecas. Estefanía comenzó a interesarse por los fenómenos ocultistas, que también nosotros, ¿no? Y un día en el colegio participó con 2 amigos a el juego de Ouija. Ustedes lo conocen, ¿cómo se dice en español? La Ouija. La Ouija. La Ouija. Ella y 2 compañeritos deciden hacerlo en la escuela, donde le sacaron este board, quién sabe, pero lo llevaron a la escuela y los chicos estaban jugando. Las niñas presentes ese día dijeron que vieron un humo salir de la Ouija y Estefanía inhaló este humo. Después de eso, las chicas comenzaron a sufrir insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Estefanía describió extrañas formas humanas que venían a visitarla de noche. No tenían rostro y usaban capa, y le pedían que las acompañara. Los padres la llevaron a diferentes hospitales y doctores tratando de encontrar el motivo de su enfermedad, pero los médicos nunca pudieron encontrar nada. Durante el pico final de sus ataques, el 13 de julio de 1991, Estefanía agredió violentamente a su hermana María Elena, quien terminó en el suelo con espuma saliéndole de su boca. Al día siguiente, el 14 de julio, Estefanía sufrió un grave ataque de catalepsia. La llevaron al hospital en estado de coma y esa misma noche muere. La autopsia no explica los motivos de su muerte. Su muerte se dice que es sospechosa y hasta ahí no saben más. Desde el momento en que muere Estefanía, los fenómenos paranormales en la casa de los Gutiérrez se hacen peor. La madre escucha gritos de Estefanía llamándola desde las habitaciones y escuchan la risa de un anciano que se atraviesa entre las paredes. Se rompen vidrios sin explicación, se mueven objetos, se abren y se cierran las puertas y la madre oye que la madre en la noche siente que alguien la toca, que le toca las manos, le toca los pies. Así que es raro, ¿no? Algo está sucediendo. Una noche las niñas pequeñas despiertan gritando cuando son golpeadas violentamente contra la pared. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, se incendió una foto que estaba colgada de ella en la sala, pero solo se quemó su rostro. Lo demás de la foto quedó sin tocar. Claro que esto se le hizo muy raro a la familia, ¿no? Pero pues, ¿cómo se explica esta cosa? El 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía. El inspector José Negri y su equipo llegaron al lugar por la noche y encontraron a los padres y a los niños afuera de la casa. Estaban asustados, esperando a los oficiales en la lluvia. Mientras un par de agentes se quedó atrás con la familia para pedirle los datos, el inspector Negri y otros 2 agentes entraron a la casa. El informe escrito por el inspector dice así:
La inspección se ha convertido en un objeto de culto. Ese informe describe la puerta de un armario que se abre violentamente a pesar de estar cerrado unos segundos antes, casi golpeando la cara de los agentes. Habla de ruidos fuertes que vienen del balcón donde no había nadie y de una extraña baba color roja maroon que se había formado en una mesita de noche. El informe también describe un crucifijo que estaba colgado en la pared cuando llegaron los agentes y luego fue encontrado en el suelo. El crucifijo fue arrancado de la madera en la que estaba montado y los arañazos de 3 garras estaban en la pared. Los agentes también inspeccionaron el baño, según la familia, el lugar que más espantoso, y sintieron un repentino descenso de temperatura que nunca más habían sentido en su vida. Los agentes abandonaron el apartamento inmediatamente, a prisa, claro, conscientes de que pues no podían hacer nada para ayudar a la familia. Poco después la familia vendió la casa, se mudaron y en cuanto se mudaron todo lo que estaba sucediendo en la casa paró. Los nuevos inquilinos nunca fueron testigos de nada, no escucharon nada, no miraron nada. El caso fue uno de los más famosos, unos fenómenos paranormales en España. Fue documentado por agentes de la Policía Nacional, que normalmente no se impresionan fácilmente y que no pueden dejar de ser influenciados pues, por historias, ¿no? Ya que pues, no sabían nada de lo que había sucedido antes en este lugar. Tiempo después, la madre de Estefanía fue sometida a un examen psicológico, al cual encontraron pues, signos de instabilidad emocional, ansiedad y necesidad de atención, sugiriendo que de alguna manera ella pudo haber acentuado la magnitud de los hechos y que ocurrieron en la casa. Sin embargo, los hechos descritos por el informe policial no tenían relación con las historias contadas por la madre y deben interpretarse pues como hechos objetivos que realmente sucedieron. A ver, chicos. Efectivamente, una de las cosas, y esta es una de las curiosidades más importantes de Verónica, es que está basada, mejor dicho, esta historia que nos acaba de contar Marta se basa en... la película que les vamos a contar se basa en esa historia y la película se llama Verónica, pero el caso que nos acaba de contar Marta está documentado como el famoso caso Vallescas. Y efectivamente es el único caso en que la policía tiene un informe en el cual datan y hablan de hechos paranormales. Es el único informe donde la policía redacta los hechos paranormales que ellos viven. Esta película realmente muestra lo que se supone que esta familia o el caso Vallescas vivió, dando paso no solo a Verónica, sino a muchas de las otras películas que hablan acerca de exorcismos y problemas de posesiones. Las canciones, una de las curiosidades que a mí más me gusta de esta película es que las canciones de Héroes del Silencio, que es una de mis bandas de rock favoritas, que suenan a lo largo de la película y en los créditos finales son, para quienes lo quieran saber, Maldito Duende, Entre Dos Tierras y Hechizo. Verónica, además, supone el regreso de Paco Plaza a la dirección de un largometraje 5 años después de que dirigiera la película que Cris hace un rato nos hablaba, que es REC. Luego de 5 años de haber grabado REC, Paco Plaza vuelve a la dirección y graba Verónica. En un principio, la película Verónica se iba a llamar El Expediente. No se terminó llamando así porque ya hay muchísimas películas que utilizan la palabra del expediente y además porque hay derechos de Warner y de Sony para el uso de esta palabra. Eso es una curiosidad bastante llamativa. No sabía que las casas cinematográficas tuvieran la oportunidad de tener derechos sobre palabras. Sobre títulos. La película que Verónica ve con sus hermanos cuando están durmiendo juntos en la sala es un clásico de terror español que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Del director Narciso Ibáñez Serrador, también uno de los grandes directores españoles. El director Paco Plaza, y eso quiero que quede grabado porque es una frase icónica de esta película, el director Paco Plaza comentó: he hecho películas de zombies y de hombres lobos.
pero el monstruo más aterrador es un adolescente. Sí, efectivamente. De hecho, esta película es bastante interesante porque la hemos decidido tomar, primero porque es del 2017, es bastante actual, y segundo porque es una película de Netflix. Así que aquí nos vamos a pelear un poquito con Hollywood. Netflix ha hecho buenas películas últimamente, pero sí. Verónica está, como dice Quique, basado en el expediente Vallecas. El expediente Vallecas tiene cosas bastante llamativas. Marta nos contó hace un momentito que la policía fue, incluso hay videos, si es que a la gente le interesa ver, están los videos en YouTube de las entrevistas directas que se le hace a la hermana de la niña, a la hermana de Estefanía. Ya 20 años después, ella cuenta qué es lo que pasó, bueno, ya 30 años después prácticamente, ella cuenta qué es lo que pasó, lo que pasaba, porque ella dormía con su hermana, y también está la entrevista que se le hace al policía, al comandante, me parece que era Negri, que me parece que no estoy mal, si era el comandante de él. Él fue a la casa y él dice que él vio con sus propios ojos cómo se apareció una baba en un mantel, que él decía que no estaba ahí, y también él dijo cómo se dio la vuelta un crucifijo y el Cristo salió desprendido del mismo, que estaba en la puerta donde esta niña, Estefanía, murió. También hay que recalcar justamente por eso es que el director dijo que eso es lo que hace a la película algo tan atractivo y único, porque es el único caso en que los policías tienen registrados y que ellos fueron testigos de fenómenos paranormales. Exacto. De hecho, está el expediente, se lo puede buscar el expediente está ahí, y también hay cosas interesantes de esta película, que saber que es de los casos más actualizados y de los casos que mejor documentados están. Incluso la familia dijo que de bocuras a que se hagan limpias dentro de la casa no funcionaron, nada de esto funcionó. Y aquí voy a hacer un poquito, les voy a comentar que Quique y yo hicimos un live en Instagram sobre todas estas cosas demoníacas y demás, y los exorcismos en la iglesia. Si quieren escuchar por qué se dan este caso, deberían ir a escucharlo. Pero sí, esto fue el expediente Verónica, y nuestro top 10 creo que aquí finaliza, ¿no? Sí, pero no me quiero ir sin antes contarles un caso muy... Yo sé que muchos dirán, no hay nada gracioso en este tipo de cosas, pero sí hay un hecho gracioso. Y es que el director de esta película dijo que Verónica era su alter ego. Porque él era fan de Héroes del Silencio, jugaba a la Ouija cuando era niño, sus padres tenían un bar, y él era cuidado por su hermano mayor. Entonces decía que justamente Verónica era parte de su vida también, y por muchas de las cosas que él había hecho de adolescente. Y efectivamente, este fue nuestro top. Bien. Yes. Muy bien, chicos. Y como saben, toda la información, todas las fuentes y todos los sources dejamos en las cajitas de información aquí en iVoox. No se olviden que si quieren encontrar también el canal de YouTube y el Instagram de estos chicos, se los vamos a dejar también ahí para que puedan darle clic y seguir nada más. No se olviden también de suscribirse, bajar la aplicación de iVoox, porque recuerden, nos acabamos de convertir en un original y estamos en medio de mudanza. Así que los esperamos ahí. Por favor, recuerden seguirnos a estos chicos también en sus redes sociales. Las etiquetas están en cada una de sus cuadritos de fotografía por aquí que no sabemos apuntar. Nuestro primer, aquí, no sabemos si es el único video de YouTube, pero vayan a verlo ahí también. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de nuestra familia, por apoyarnos siempre, por siempre tenernos en sus memorias, de siempre estar tratando de saber cómo estamos, mandarnos mensajes, dejarnos todos sus comentarios en iVoox. De verdad, muchísimas gracias. Marta. Chicos, muchísimas gracias. Estuvo súper divertido, algo diferente para nosotros, pero igual ojalá y a la familia les guste, porque a nosotras nos gustó. Vayan a ver a los chicos para que miren las primeras 5 películas que hablamos. Acuérdense, están buenísimas y las tienen que ver todas. Ustedes saben que yo y Kiki no las vamos a mirar porque somos, bueno, miedosas, gallinas. Pero si
la he visto, es una de mis películas favoritas. A Verónica, después de esto, dije, la tengo que ver, a pesar de que solo en el día y con luz, porque si no, no puedo dormir. Pero igual, sigan estos chicos, son lo mejor. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotras. Y por invitarnos. Con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos de su casa y presentarnos a su familia, y les enviamos todo un fuerte abrazo para ustedes y para todos los oyentes de Juegos de Asesinos. Exactamente, y creo que fue una experiencia bastante divertida hacer este crossover, como lo dice Kike, este collab que hicimos. Nos aportamos mutuamente y sí, efectivamente, tienen un top 10 de películas que deberían verse este Halloween. Por favor, véanlas y escúchenos, síganos a todos aquí y muchísimas gracias. Y pues quienes nos dieron, que les dejen aquí a Kiki y a Marta si les gustó este crossover. Capaz en una de estas yo hago con Marta Juego de Asesinos y Cristian hace con Kiki Dimensión o cosas por el estilo. Escríbanos y cuéntenos si les gustó, y si no les gustó, avísenos como para no asomarnos. Ya saben en los comentarios, ya lo saben, si no nos siguen en redes sociales. ¿Qué pasó? El fantasma no soy yo. está atrás, güey. Sí, estaba Es Verónica. Bueno, familia, los dejamos. Muchísimas gracias. Sin ustedes no estaríamos aquí. Hasta muy pronto. Adiós y feliz Halloween. Que les vaya muy bien. Happy Halloween para todos. Bye. Gracias. Bye.